contextualizar, quiero comentarles que yo colaboré en el área de evaluación del programa Oportunidades del año 2000 a 2009, siendo la directora de esta área en los últimos 2 años. Entonces, justo es el periodo en el que se vive la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social y todo lo que se deriva a partir de esto. Entonces, digamos que yo desde un programa social me toca experimentar la instrumentación del sistema de evaluación del desempeño y, seguir o apegar ya todo lo que eran los ejercicios de evaluación a los lineamientos generales de evaluación de los programas federales y seguir año con año lo que indicaba el programa anual de evaluación que es emitido por Coneval, Hacienda y la Función Pública. También, además de esa experiencia, a partir de 2009, que salgo de Oportunidades, también he colaborado en otros ejercicios de evaluación, pero ya como evaluadora, entonces viviendo ya también en la práctica hacer este tipo de evaluaciones que estaban normadas ya en el marco del SED, del Sistema de Evaluación del Desempeño. Yo podría decir que la utilidad que le veo al sistema de evaluación del desempeño ha sido la estandarización en lo general de los procesos de evaluación de los programas federales. Y bueno, hoy en día también esto se ha estado aplicando a nivel estatal y municipal. Eso lo veo muy bien y creo que sí hacía falta en México porque a pesar de que Oportunidades desde su inicio pensó en evaluar sus resultados y sus impactos, realmente eran escasas los programas o las dependencias que tenían esta iniciativa. Entonces, realmente lo que es el sistema de evaluación del desempeño viene a ser un parteaguas en ese sentido. Y bueno, todo lo que lleva el ciclo de una evaluación, desde norma o en lo general, desde su planeación con los lineamientos generales, su realización o ejecución con las emisiones de los programas anuales de evaluación y hasta la utilización de las evaluaciones con la metodología o el mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, donde establece también las pautas que los programas deben de seguir para asegurar que las evaluaciones se usen y se atiendan las recomendaciones que ahí se emiten. Todo esto lo veo bastante favorecedor. Pero, ¿cuáles son los retos que aún vislumbro? En mi opinión, falta la estandarización en lo particular de por ejemplo, los procesos o las evaluaciones que están comprendidas en el sistema de evaluación del desempeño. Además de eso, me parece que falta reforzar la capacidad institucional del Coneval para hacer un acompañamiento de todas estas evaluaciones o de la instrumentación en lo general del SED, para asegurar la calidad de los ejercicios que se están llevando a cabo. Como ejemplo, me gustaría platicarles de mi participación junto con otros evaluadores en una metaevaluación que encomendó el Coneval, que implicó el análisis de evaluaciones de consistencia y resultados 2011-2012, que son evaluaciones que comprenden una serie de análisis de diferentes elementos del diseño de los programas, de su planeación y orientación a resultados, de su cobertura y focalización, de la percepción de su población atendida, de su operación y de sus resultados. Esto comprenden estas evaluaciones de consistencia y resultados, a partir de una serie de preguntas que están formuladas y de elementos que propone el Coneval para responder a dichas preguntas. Bueno, como parte de este ejercicio analizamos las evaluaciones de consistencia y resultados realizadas a 131 programas durante 2012. Estas evaluaciones, muchas fueron coordinadas por el Coneval, pero otras tantas fueron coordinadas desde las unidades de evaluación de diferentes secretarías y dependencias. En total, 34 participaron. Esto es nuevo porque realmente previo a 2012, gran parte, si no es que la totalidad de las evaluaciones eran coordinadas y contratadas por el Coneval. Pero en 2012 se decide abrir este proceso, porque incluso el Coneval reconoce que no podía llevar a cabo la coordinación de todas estas evaluaciones,
pero era necesario realizarlas. Entonces, delega esta responsabilidad ya en las propias áreas de evaluación de las dependencias o de los programas. ¿Qué encontramos a partir de este ejercicio? Muy interesante fue que el 60% de los programas, es decir, 79 de ellos, tuvieron evaluaciones que calificaron desde nuestro punto de vista y bajo ciertos criterios que se establecieron previamente como sobresalientes o satisfactorias. Esto es, que tenían realmente estándares de calidad aceptables. Hay que reconocer que las evaluaciones coordinadas por el Coneval fueron las que tuvieron ligeramente mejores calificaciones que las evaluaciones coordinadas por el resto de las dependencias. Pero también quiero destacar que, por ejemplo, instituciones como el IMSS, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y mujeres también desarrollaron ejercicios de evaluación bastante buenos. Pero ¿qué pasa con el 40% restante? Es decir, 52 evaluaciones a programas. Estas calificaron como deficientes o regulares. Cabe resaltar que también hubo evaluaciones coordinadas por el Coneval que calificaron así. Y bueno, lamentablemente pues hubo evaluaciones de dependencias como la SEP, como CONAFE, como el DIF, que también tuvieron estos calificativos de deficientes o regulares. ¿Por qué? ¿Por qué las calificamos así? Bueno, básicamente fueron ejercicios de evaluación donde muchas veces el evaluador no respondía a las preguntas que están planteadas en los términos de referencia de este tipo de evaluaciones de consistencia y resultados. Solo respondían algunos elementos o en realidad su respuesta no era del todo clara para nosotros, ¿no? Para que pues, se pudiera pensar que cumple con cierto estándar de calidad. En otro caso, había evaluaciones que realmente considerábamos que eran poco críticas, es decir, como que eran muy laxos en sus criterios para definir que el programa cumplía con ciertas cualidades que finalmente se analizan en este tipo de evaluaciones y realmente no eran nada propositivas en cuanto a determinar áreas de mejora para los programas, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la utilidad de estas evaluaciones? Y por último, también encontramos evaluaciones, cabe decir, que realmente su contenido era desastroso. En realidad no aportaban nada, absolutamente nada, y a nosotros nos llevaba a pensar que incluso el contrato con el evaluador debía de haber sido cancelado, porque realmente era un ejercicio muy pobre. Claro que esto seguramente no se hizo. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de que encontramos tanta heterogeneidad en la calidad de las evaluaciones? Por un lado, como les comenté, el hecho de que los propios programas o entidades contraten a los evaluadores externos, pues finalmente no deja de caer en un conflicto donde pues, se pone en riesgo la objetividad de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque el evaluador, a lo mejor, si no tiene suficiente ética, pues puede pensar en ser laxo, ser poco crítico para asegurar sus futuras contrataciones, para hacer evaluaciones en los siguientes años. Por otro lado, también las instituciones o las áreas de evaluación, muchas de ellas no tenían la capacidad todavía para coordinar este tipo de ejercicios, para saber cuál era la relación que tenían que mantener con los evaluadores, hasta dónde se les podía exigir o qué tipo de información se les tenía que dar para que ellos hicieran sus evaluaciones o sus análisis. Y por otro lado, pues también reconocer que al implementarse este sistema de evaluación del desempeño, pues se genera una demanda muy grande de evaluadores, de evaluaciones. Y bueno, pues también por otro lado se genera la oferta, pero no todos los evaluadores pues tienen en este momento la capacidad para hacer este tipo de evaluaciones que son muy específicas, muchas veces muy técnicas. Por otro lado, pues muchos de ellos pues, no muestran el compromiso real de aportar algo a los programas, sino pues finalmente me parece a veces son atraídos más bien por los recursos detrás de estas evaluaciones y que saben que están seguros quizás sin que ellos tengan que preocuparse mucho por la calidad de lo que entregan, de sus informes. Y por otro lado, pues bueno, hay evaluadores que a lo mejor sí conocen los programas en donde piensan hacer la evaluación, pero no tienen todavía toda esa capacitación necesaria para realizar un buen ejercicio de evaluación
Por ejemplo, muchos de ellos todavía no conocen la lógica del sistema de la matriz de indicadores para resultados, entonces pues en ese sentido sus análisis pueden ser un poco deficientes en esos temas. Pero entonces, de aquí es que yo comenté al principio que me parece que lo que falta es una estandarización en lo particular. ¿Por qué? Porque a partir de este ejemplo lo que nosotros vimos es que los términos de referencia de este tipo de evaluaciones de consistencia y resultados pues realmente presentaban varias ambigüedades en lo que se solicitaba al evaluador, o había también muchas cuestiones que estaban poco claras. Entonces esto da lugar a una interpretación muy amplia por parte de los evaluadores de qué es lo que deben de incluir en su análisis de los programas. Entonces por ahí es donde ellos pueden justificar hasta dónde profundizaron en sus análisis o en sus críticas, por ejemplo. Por otro lado, esto también denotó la falta de capacidad, en cierta forma, del Coneval para dar un seguimiento puntual a todas las evaluaciones o acompañar a las unidades de evaluación en todas las dudas, en todos los obstáculos a lo mejor que se dieron durante el proceso, porque finalmente eran 131 programas evaluándose al mismo tiempo. Entonces aquí es donde, pues también es donde digo que ha faltado esa parte de crecimiento en la estructura quizá del Coneval, ¿no? Para poder hacer esto de mejor forma, porque incluso, como les comenté, pues hubo evaluaciones coordinadas por el Coneval que también desde nuestra metaevaluación nos parecieron que también estaban regulares o incluso deficientes. ¿Y cuál es, por ejemplo, la consecuencia de que no se pongan manos a la obra en este sentido? Pues finalmente, como resultado de esta evaluación, hubo 40% de evaluaciones que realmente no sirvieron para nada, no retroalimentaron a los programas en su toma de decisiones para mejoras. Y bueno, algo a rescatar es, más bien porque es desafortunado, es que evaluaciones de programas de la SEP o de CONAFE pues resultaron en estos calificativos. Y sabemos que es un sector estratégico para este país, sabemos que el presupuesto es significativo, aunque realmente no es lo deseable quizá en comparación con otros países, pero bueno, es significativo, y también es aún más significativa la población que es cautiva de los programas que maneja la SEP y que maneja CONAFE. Entonces realmente resulta deseable que tengan ejercicios de evaluación de calidad que les ayuden a mejorar su desempeño. De ahí que, mi conclusión es que naturalmente, como en todo, la implementación del sistema de evaluación del desempeño es un reto mayúsculo, y las cuestiones ahora yo creo están en los detalles, en ir afinando los detalles, irlos precisando para no dar lugar a este tipo de heterogeneidad en la calidad de los ejercicios que se realizan, y que se trabaje en aumentar la capacidad institucional del Coneval para realizar un seguimiento de todos estos ejercicios que aseguren que propongan información que realmente retroalimente a los programas para que mejoren, y los acompañen además en este proceso, porque finalmente pues hay unos que necesitan este acompañamiento porque van iniciando apenas en este tipo de ejercicios.